Hola a todos, mi nombre es Milagros Huerta y como sabéis en este canal estoy subiendo vídeos que os ayuden a optimizar el tiempo, en este caso para vuestras aplicaciones y por lo tanto gestionaréis mejor vuestro tiempo. Lo que suelo hacer es cuando genero algo que me ayuda a mí, pues creo una por ejemplo en este caso concreto para la aplicación Fastest Plugin, pues luego hago un vídeo aparte para explicaros vosotros qué es lo que se me ha ocurrido y cómo he resuelto ese problema que tenía. En este caso me encuentro con un problema de que los formularios, cuando pones una caja de texto para que rellene el que utilice el formulario, puedes rellenar cualquier cosa. Entonces puedes rellenar texto, números y en algunas ocasiones necesitas un formulario que solamente te rellene números, que te rellene texto, decimales, números positivos y números negativos. Entonces, buscando en el canal de Sergio Alejandro Campos, encontré que él había creado una función en la que podía limitar a que en el texto del formulario solamente hubiera, o sea, en la cajita del formulario solamente hubiera texto o solamente hubiera números o números con decimales, con lo cual me venía muy bien para lo que yo quería. ¿Qué sucede? Que yo en el formulario que necesito para mi aplicación tengo que limitar en algunas ocasiones a que sea un número, pero un número puede ser positivo y puede ser negativo, y la función de Sergio simplemente limitaba a números enteros o números decimales, pero no admitía los números negativos, por ejemplo, o no limita, también yo en mi función para Fastest Plugin necesito que en algunos apartados haya un máximo y un mínimo, por ejemplo, más o menos 100, y con esa función no servía. Entonces yo he ampliado, utilizando de base la función de Sergio Alejandro Campos, que os pongo el enlace en el vídeo, a su vídeo, pues lo que he hecho ha sido añadirle algunos parámetros y unas cuantas cosas pues para poder hacerla más, poder restringir más los datos en nuestros formularios. Entonces, como veis, aquí os voy a mostrar un ejemplo de lo que yo he necesitado. Para mi aplicación Fastest Plugin hay un momento en el que quiero que el usuario rellene los datos de un formulario, pero necesito que, por ejemplo, si selecciona dentro de la aplicación algo, o sea, por un lado ya hace el menú el combo box, que esto ya he explicado en un vídeo anteriormente, cómo generar un combo box y una lista automatizada, que esta lista, si yo tengo la aplicación en inglés, en francés o en chino, automáticamente va a aparecer la lista en ese idioma, ¿vale? Pero eso no es. Ahora, necesito, por ejemplo, en este formulario necesito que eso sea un número entero, no puede ser 1, tiene que ser 1 o mayor, ¿vale? Entonces, para esto sí me servía la función de Sergio, donde puedo limitarlo. Pasa que también se podría limitar porque ese valor no tiene mucho sentido que sea más de 100. Entonces, si yo quiero ese valor limitarlo a 100, pues el usuario no puede. En ese formulario, usando esa función de Sergio y ampliando, poniendo algunas limitaciones, he conseguido que, por ejemplo, aquí el valor no pueda ser 0. O sea, yo escribo, voy a sacar el texto, yo escribo aquí 0 y no me deja el 0 detrás del 1, sí, pero si no hay nada, si yo intento quitar esto y poner un 0, no me deja, sí me deja. Bueno, el 0 sí, el 1, el 2, el 3, como máximo me deja el 100. Luego en las respuestas, aquí sí puede escribir el usuario lo que quiera, no tengo que limitarlo. En el tanto por ciento correcto tiene que ser más o menos 100, con lo cual si yo escribo un número, 1 lo admite, el 2 lo admite y ya 123 como máximo me pone un 100. Y si lo quiero poner en negativo, ¿qué es lo que me hace? El negativo, y me meto menos 50, por ejemplo, me lo admite, pero si pongo menos 500 me deja el 100. Entonces he limitado esta función para que en esta casilla lo máximo que sea es 100, lo mínimo es menos 100, y luego en esta no está limitada porque el usuario puede escribir aquí lo que quiera, y luego en las preguntas tipo numérica, aquí el usuario solo debería escribir números, pero pueden ser números positivos, negativos y con decimales. Eso la función de Sergio no lo hacía, entonces he introducido esta mejora. Y las tolerancias solamente pueden ser positivas. Bueno, pues esto en principio sí servía la función de Sergio. Entonces, de esta manera, con estas funciones, podemos hacer un formulario en el que ya el usuario, si yo aquí quiero escribir algún texto, no me deja. Sin embargo, pongo a escribir números y sí me deja. Y luego además pongo la coma y me sigue dejando. Si yo retrocedo y en vez de la coma le doy al punto, no me escribe el punto. ¿Por qué? Porque he configurado en mi función
que la coma sea el separador de decimales, que va a ser el mismo que el que tenga yo en el Excel en ese momento abierto. Si el Excel está en punto, será el punto el separador de decimales. Pero además he mejorado en la función de Sergio que tú puedas elegir qué separador de decimales quieres, que no sea el punto por defecto. Él en su función tenía puesto el punto. Entonces, si tú quieres limitarlo a que sea la coma, pues lo vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el ejemplo para que veáis dónde lo he utilizado y pues ya que lo he creado para mí, para mi función, para mi aplicación FastExplaining, que si sois profesores y os dedicáis a la docencia, os invito a que veáis los videotutoriales y utilizáis Moodle, y si no lo utilizáis también os puede servir porque ayuda a generar bancos de preguntas también en escrito para archivos de texto y hacer exámenes y ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nos venimos a lo que es la función y, bueno, aquí, al igual que en mis vídeos anteriores, me gusta crear, para poneros varios ejemplos, unas celdas en las que pongo los valores y vais viendo cómo cambia la función. Luego ya cuando tú vayas desarrollando tu función, pues vas viendo poniendo los parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, no pongo aquí ningún valor, ningún máximo, ningún mínimo, aquí veis, he puesto el separador de decimales, la coma, y incluso he limitado a que puedas poner un límite de número de decimales. Entonces yo le doy a mostrar formulario. Este es, como os digo, es basado en lo de Sergio. Entonces he cogido el mismo archivo de Sergio con su permiso y lo he ampliado, ¿de acuerdo? Entonces la primera parte estaba ya creada por Sergio, donde puedes escribir, estoy en texto, intento escribir un número y no me deja, solamente me deja escribir texto o códigos que no sean números, ¿de acuerdo? Luego, si me vengo aquí, solo permite números, y por mucho que intente escribir texto no me permite, pero números sí. Números incluso, si quiero, puedo empezar por 00, ¿vale? Esto lo he dejado, está bien, porque si lo que tú quieres es utilizar esos números como un código de barras o un número de factura que empiece por 00, es bueno que en el combo box pueda aparecer el 00, pero cuando ya es con decimales, ¿qué sucede? Que también con decimales se podía, en la función de Sergio, podía poner ceros delante. El cero delante de la coma no tiene ningún sentido. Entonces yo he puesto aquí que si aparece un 0, en el momento en que pulsa en 0 te sale automáticamente el separador de decimales definido. Entonces esto lo he arreglado, es una de las mejoras. Entonces le pones aquí un 0 y automáticamente te sale el separador de decimales y pones los decimales que quieras. Y incluso si le ponemos el signo menos, no me lo permite, ¿vale? O sea que aquí simplemente esta es la misma de Sergio, pero he puesto que no haya ceros delante del separador de comas porque no tienen, he quitado los ceros a la izquierda, ¿vale? Que no tienen sentido. Ahora, las funciones que yo he añadido son estas, donde permitimos números enteros, positivos y negativos, o sea, que no permita decimales, y aquí números con decimales positivos y negativos. Y además vamos a poder limitar el número de decimales. Entonces, si yo aquí intento meter algún texto, no me permite, ¿vale? Pero meto números y sí me los permite. Y si meto la coma o meto el punto, no me deja, solo me deja escribir números, ¿de acuerdo? Pero, y además, incluso me permite escribir números negativos. Entonces, con respecto a la de Sergio, tiene que sí, o sea, esta está basada en la de Sergio, pero he añadido que pueda escribir un signo menos delante del todo, ¿vale? Y es muy sencillito, es un truco muy sencillo porque la función, esta función nueva llama a la función de Sergio. Simplemente es una idea que ahora os contaré. Y luego, si quiero intentar poner comas y decimales, vemos que no. Y si me vengo a esta última, a permitir números decimales positivos y negativos, pues puedo meter números y ahora si pongo el punto no me permite, pongo la coma así, ¿vale? Porque tengo definido aquí la coma como separador de decimales. Y luego pongo decimales los que quiera. Si defino aquí, voy a cerrar aquí un máximo de 100, un mínimo de menos 100. Separador decimales, voy a cambiarlo al punto. Y ahora número de decimales 2, ¿vale? Y vamos a ejecutar otra vez. Bueno, pues en la primera función, como vimos, solo es texto, un segundo. Solo es texto, me permite texto, pero no permite números. Esto es lo mismo que antes. Esta es la de permitir solo números, pero incluidos los ceros. No permite el signo menos, ¿vale? Este era uno de los problemas que yo me encontré, que necesitaba. O sea, yo siempre que hago una mejora es porque si yo lo necesito, alguien me ayuda, he encontrado
una parte de la solución, pero tengo que terminar de solucionarlo, entonces pues le implemento la mejora, ¿vale? Entonces luego en este de aquí, permitir solo números decimales, meto aquí números y luego si meto la coma no me la admite. Como veis ahora hemos elegido que el separador decimales sea el punto, pues ahora sí me permite escribir todo lo que yo quiera. Y no me deja el signo menos tampoco, ¿vale? El signo menos no me lo permite. Y entonces en esta de aquí sí que me permitirá escribir cualquier número sin separador de decimales y cuidado, el momento en que he querido darle a 1, 2, 3, 123 es mayor que 100, me lo ha limitado, como el límite que había puesto aquí era 100 y lo mismo con negativo, si yo pongo menos 45 y le doy 456 me dice menos 100, entonces lo limita a los valores que hemos puesto. Si no ponemos límites no pasa nada y si ponemos límites pues o sea, el máximo y el mínimo serán estos. Esta función no funciona cuando, lo voy a enseñar ahora porque esto es importante, si aquí pongo 100 y aquí pongo 10, una separación entre 10 y 100 no me funciona, pongo 10 y como el mínimo es 10, yo voy a intentar poner 12 y no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque como la función va de carácter en carácter y el 10 y el 100 solamente hay un carácter por el medio, no me va a permitir utilizar la función, ¿vale? Entonces, en estos casos, o no ponemos, cuando hay de 3 dígitos a 2 y además empiezan por el mismo número, o el de abajo es inferior. Si aquí yo pusiera 200, sí me va a permitir porque yo meto aquí el 10, 120 porque es 200, y entonces ya sí podría poner 121, podría trabajar un poco con ello, pero es un poco complicado. Entonces, para límites donde el número de dígitos sea uno sea 2 y el otro sea 3 y además empiecen por el mismo, si aquí pusiera 30 tampoco me lo permitiría. Entonces, hay algunos pequeños casos en los que no funciona, pero en la mayoría de ellos sí. Entonces, no podríamos limitar el máximo y el mínimo en estos casos, pero bueno, son muy poquitas ocasiones en las que no funciona. ¿De acuerdo? Se podría cambiar e intentar hacer una macro que ayudara con eso, sí, pero realmente como yo no lo voy a necesitar, no me voy a dedicar a hacer ello porque creo que llevaría un cierto tiempo programarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez enseñados eso, pues podemos ver el de permitir números enteros. Ya hemos visto que como mucho nos permite los números máximos y mínimos, y si ahora le decimos números con decimales, hemos puesto separador de decimales el punto y 2 decimales, entonces yo escribo un número, bueno, como máximo puede ser 100, porque lo hemos limitado a 100, y yo pongo 25, la coma no me la deja, pongo el punto y ahora pongo con 34,5, no me permite escribir más decimales, porque lo he limitado a 2, ¿de acuerdo? Entonces, si en vez de 2 decimales pongo 4, ahora sí me permitirá escribir 1, 2, punto, 1, 2, 3, 4. El quinto ya no me lo permite, he limitado. Entonces, bueno, pues es una función que va a ser más práctica para los formularios. Vamos a tener más control sobre los datos que rellene el usuario en los formularios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora os cuento un poco cómo va la macro, que es lo que a vosotros os interesa, entiendo. Ya os pondré en el enlace, os podréis descargar el archivo y la macro, la función la tenemos aquí. Por un lado, bueno, como os digo, esta macro, el creador original es Sergio, y estas macros están tal y como las generó él, ¿vale? La de solo texto está exactamente igual y la de solo número también. ¿Qué he cambiado? La de solo que he hecho, yo utilizo estas dos funciones para la mía y así las mías son las que yo he ampliado son más sencillas. Entonces, por un lado he creado una que se llama solo número decimal, ¿vale? Entonces, solo número decimal, esta era también de Sergio, ¿de acuerdo? Pero yo le he añadido la opción de que si delante a la izquierda del número decimal hay un 0, pues que lo quite. Entonces lo vemos aquí, bueno, sí, y además he añadido la opción de Sergio solamente tenía puesto un texto,
y yo lo he puesto como variant, bueno, el texto no, creo que Sergio también lo tenía puesto como variant, no lo sé, pero porque así también, pues, símbolos chinos, emoticonos y todo eso, pues también se podrían incluir. Y luego he añadido esta variable opcional, que será el separador, ¿vale? Para poner el separador de miles. Lo pongo opcional porque si no lo pones, pues he puesto que es el que utilice como separador de miles, el separador de decimales, perdón, el punto, ¿de acuerdo? Entonces, sí, ¿qué es lo primero que hace? Ya a partir de aquí, esto sí he añadido yo mis cosas. Entonces, si el separador es distinto de una coma y el separador es un punto, entonces el separador es un punto. Bueno, realmente esto otro sobra. Si el separador es distinto de una coma, entonces el separador es un punto y si viene, pues ya viene. ¿De acuerdo? Pero bueno. Luego, ¿qué he añadido también? Si el texto del separador o el texto, si el texto es igual al separador o texto, la variable texto es el dato que hemos metido, es un 0, o sea, pues que concatene 0 con el separador. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Si yo escribo un 0, automáticamente me pone el separador de miles, porque un número decimal que empiece por 0 es 0, algo, si no, no tiene sentido ese 0. ¿De acuerdo? Entonces, si escribo el separador de miles, también me pone el 0 delante. Eso no lo he probado antes, pero números decimales, si yo pongo el separador de miles sin poner el 0, el separador de miles en este caso es el punto, automáticamente ya me pone el 0. O sea, ya sabe que delante no había nada, pues me lo pone. ¿De acuerdo? Entonces, eso también lo he agregado. Son chorraditas, pero bueno, chorraditas que a mí me gustan y que yo creo que quedan mejor en los formularios. Entonces, bueno, pues venimos otra vez a las funciones y entonces ya si el texto si solamente aparece el separador o el texto es 0, si empiezo por 0, pues al texto le añade 0 con el separador. Si a la izquierda del texto hay algún 0, o sea, esto es, si el primer dígito del texto es un 0 y el segundo no es el separador, o sea, si tengo un 0 y no hay un separador a continuación, ese 0 me lo quita, porque el 0 a la izquierda de un número decimal no sirve para nada, ¿vale? Entonces está quitándolo. Y luego, si a la izquierda del texto es igual que el separador, pues ya me coge todo y el separador es más largo, pues entonces ya me pone el número entero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego ya define la longitud largo y esto ya todo es o sea, la parte que yo he añadido a esta función de Sergio es esta, perdón, toda esta, ¿vale? Y a partir de aquí todo esto es la función de Sergio, que si queréis ver, él la explica muy bien, os pongo el enlace a su vídeo para que veáis la explicación de todo. Yo, tanto esta como estas otras anteriores, todas están en el mismo vídeo y os pongo el enlace para que veáis cómo funciona. Entonces luego yo he añadido dos funciones más, que son la de número entero, ¿vale? No solo número, sino número entero. Los números enteros son los números positivos y negativos, y la función número decimal, también en positivo y en negativo. Entonces, esta función, ¿qué es lo que hace? Busca, la idea es súper sencilla. Si encuentra el signo menos, ¿vale? No lo va a borrar como hacía en la función de Sergio. ¿Y qué es lo que me hace? Si lo primero de todo, si empezamos por un menos, lo que hace es lo siguiente lo extrae como solo número y llama a la función de Sergio, con lo cual todo eso yo ya me lo he ahorrado. Entonces simplemente la idea ha sido coger, entonces si a la izquierda de texto la primera posición es un signo menos, entonces si la longitud es mayor que 1, pues que coja todo a partir del 2 y la longitud completa. O sea, si no solamente el signo menos, sino que hay menos 1, pues coge solamente a partir del segundo dígito, que es el 1, y ya, como si estuviéramos hablando de un número entero positivo, que es la función de Sergio, llama a la función de Sergio y hace lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Si luego quito los ceros detrás del signo menos, o sea, si detrás del signo menos, igual que antes, si pongo menos 0, eso no tiene ningún sentido, entonces también se quita. Si hubiera un 0, si pongo menos 0 algo, tampoco me lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hace esto, ¿qué hace? Llama a la función de Sergio, que es solo número, en vez de texto que era el texto que habíamos metido nosotros, le he llamado a texto nuevo, o sea, el texto, el número en el que no hay el signo menos.
Entonces, la función de Sergio la coge con el texto, el valor absoluto, como diríamos, del número, ¿vale? Y luego, si aquí, ¿qué es lo que hace? Si a la izquierda, o sea, si a la izquierda del texto 1 es igual a 0 y la longitud es mayor que 1, pues entonces me está quitando o sea, si no cumple la condición anterior, o sea, a la izquierda del texto 1 es igual a 0 y la longitud es mayor que 1, entonces el texto es lo mismo, o sea, hace esta misma función, pero para el texto completo. O sea, esto es cuando, perdón, aquí es cuando estábamos en valor negativo, cuando empezaba en negativo, y aquí es cuando si no es negativo, pues hace lo mismo, pero ya en vez de mandar a la función, en vez de llamar a la función de Sergio, en vez de llamarle con el texto nuevo, la llama con el texto de entrada, que era este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, solamente en el caso de que no empiece por un valor negativo. Después, el siguiente caso, si la longitud, aquí ¿qué sucede? Que también es cierto que si, o sea, para luego buscar si queremos los máximos y los mínimos, Excel admite hasta un número concreto. La función de Sergio admite meter números, da igual la longitud que tenga, pero si quiero trabajar con funciones de Excel, los números no pueden superar unos valores, el long, el string, y el integer y todo eso. Entonces, a partir de 15 caracteres que tenga el número, ya Excel falla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si el texto... si tenemos ese carácter, es muy difícil que tengas un máximo de ese valor, ¿vale? Entonces, si la longitud del texto es más de 15, o sea, si tengo un número de más de 15 dígitos, o el texto o estamos en un valor negativo, o el texto es 0, pues entonces el número entero directamente es el valor de entrada que hemos metido aquí, ¿de acuerdo? En caso contrario, si la longitud es menor, entonces, ¿qué es lo que hace? Si no hay, o sea, aquí va a buscar, esta es la parte en la que va a buscar el máximo o el mínimo, ¿vale? Si hemos definido, no lo he dicho aquí antes, pero aquí las variables que hemos puesto es, por un lado, el texto del número entero, luego, opcionalmente, un valor máximo y opcionalmente un valor mínimo. Entonces, si yo quiero que el número que yo ponga no supere al valor máximo o mínimo puestos en mis variables, entonces, si está perdido, o sea, si no hay, si is missing valor máximo y no hay valor máximo ni hay valor mínimo, o sea, si no he puesto ningún máximo ni ningún mínimo, pues directamente número entero es texto E, ¿vale? No hace nada. Si está, entonces, en caso contrario, pues, quiere decir que uno de los dos sí está definido, no tengo por qué definir los dos, solo uno de los dos. Caso contrario, si el que está perdido es el valor mínimo, ¿qué es lo que me hace? El número entero va a ser el mínimo entre el texto, el número que hayamos metido, y el valor máximo que hayamos definido, ¿vale? Entonces, por esto, en este caso, como ya está utilizando una función que necesita trabajar con los números de Excel, por eso he tenido que limitar lo del carácter de 15, ¿vale? Si es mayor que 15, pues además es que si tenés un dígito mayor que 15, no es lógico poner un valor máximo o un valor mínimo, porque son valores infinitos, ¿no? O sea, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, si está perdido, si no hemos metido un valor mínimo, directamente, o sea, si no hemos metido un valor mínimo, buscamos el máximo, o sea, el mínimo entre el dato que hemos puesto y el valor máximo. Entonces, si yo he puesto 150 y el valor máximo es 100, tiene que coger el más pequeño de los dos, el valor máximo. Y al contrario, si yo he definido, en caso contrario, si yo he definido un valor mínimo y no me he definido el valor máximo, pues lo que me hace es buscar el mínimo, o sea, el valor máximo entre el número que yo he puesto y el valor mínimo que he puesto. Entonces, si yo he puesto 150 y el mínimo era menos 100, pues me va a poner 150. Si yo he puesto menos 150 y el mínimo es menos 100, me va a poner menos 100. Y por último, si están definidos los dos, ¿qué es lo que me hace esta fórmula? Pues me saca, por un lado, el mínimo entre el texto y valor máximo, el más pequeño de los dos. Y luego, de ese valor, el máximo entre ese valor y el valor mínimo. Y entonces ya pues me buscan entre el máximo y el mínimo y me saca en el momento. Este es solamente para cuando sí he definido tanto el máximo como el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Con esto ya tenemos lo que es la función entero y ya incluso limitadas con máximos y mínimos. La función número decimal es muy similar a la anterior, pero he metido también la variable, he metido
que podamos definir el separador, el punto o la coma. Si no lo definimos, pone por defecto el punto, y luego también el número de decimales que yo quiero que tenga mi dígito, ¿no? mi número, ¿vale? Luego lo mismo, opcional, valor máximo y valor mínimo están como opcionales. Pues entonces la función es casi igual, cambia muy poquita cosa. Por un lado, admite lo de los negativos, ¿no? Como habíamos visto aquí, empezamos con esta parte que es exactamente igual, quito los ceros, todo esto es igual. No puedo llamar a una función porque en este caso, en vez de llamarme, cuando antes llamábamos a solo número, a la función solo número que ha desarrollado Sergio, a partir de la que yo estoy basándome en todo esto, en este caso, como estoy con decimales, aquí llamo a solo número decimal, la función de Sergio que antes está vista y que podéis ver en su canal, pero añadiendo el separador, ¿de acuerdo? Y entonces esta primera parte es exactamente igual, pero llamando a la función solo número decimal. Y luego ya aquí pues otra vez lo mismo, he buscado la longitud del texto, si la longitud del separador es mayor que 15, si me lo corta, o sea, exactamente igual que he definido la otra, pero aquí he añadido una cosa, y es, no he borrado aquí estas funciones, bueno, aquí estaba intentando hacer poner a ceros, pero esto no es fácil, entonces lo he quitado. Entonces, en este caso, esto sobra. Y aquí sería, o sea, todo esto es prácticamente igual a la función anterior, lo único, bueno, pues cambia si está perdido el valor máximo y el valor mínimo y aquí, y considera que a la derecha busca el separador, ¿no? Aquí lo que trabaja también es con el separador de miles y de decimales para poder admitir estos valores, ¿eh? Pero por lo demás, en principio la función, si habéis entendido la otra, esta se entiende igual. Y aquí sí he tenido que definir que el valor máximo lo tengo que pasar a un número largo, ¿vale? Entonces, esto lo único que he hecho ha sido los valores máximos y mínimos para convertirlos a un número que no sea una cadena de texto para que trabaje bien la función, sino la función máximo, aplicación mínimo y máximo no funcionaría, ¿vale? Y aquí lo que hace es, si tu sistema está trabajando con el sistema decimales de coma, me pasa la coma a punto para que esta función trabaje bien. Probablemente haya otra opción de hacerlo, pero así es como se me ha ocurrido a mí. Esto me estaba fallando porque mi Excel lo tengo en separador de comas y VBA trabaja con puntos. Entonces lo que cojo es la cadena de texto, la que si hay una coma la reemplazo por un punto, saca el máximo y el mínimo y luego le devuelvo a la coma, ¿vale? Es lo que hace esta parte de la función, ¿vale? Y ya por último, una vez que ya he decidido, o sea, he visto todas estas condiciones, si el número de decimales, o sea, el número de decimales definido es distinto de 0, o sea, he definido 1, 2, y a la hora de sacar el texto y hay un separador, o sea, ya he escrito el de separador decimales en el nudo, o sea, dentro del texto hay un separador, o sea, estamos ya metiendo algún separador en el número ese, que puede ser un número con decimales, puede no tener por qué tener decimales. Entonces, al valor número decimal le hice al número por la izquierda, al número decimal, que me corte, el texto tantos, o sea, la longitud total desde el separador como el número de decimales que yo he definido. Entonces, si yo aquí pongo esto corta desde lo que es a la cadena texto o sea, al dato de entrada que hemos metido, hasta el separador, y le añade la longitud que hay, o sea, a la izquierda, este es el número donde lo va a coger, y añade tantos caracteres como número de decimales haya. Entonces, esto es lo que no permite que haya más decimales que los que yo haya definido en mi función. Entonces, con estas opciones, pues vemos que funciona estupendamente, con sí la limitación de que si es más 10 y menos 10, sí permite, ¿vale? Pero en el mismo signo, más 10 y más 100, 1 o más 10 y 1 también lo permite, ¿vale? Lo que os decía antes, eso sí permite. Del 1 aquí sí que puedo poner el 1, el 2, el 3, ¿vale? Hasta lo máximo 10. Pero si aquí pongo 100 y aquí pongo 10, esto no funciona, solamente me permite trabajar. ¿Por qué? Porque como va a trabajar de carácter en carácter, trabaja en la función de Sergio, lee el primer carácter, lee el segundo, en el momento en que lee el segundo, si quito el 0, se me queda en 1 y por defecto me pone el 10. Entonces con esta macro eso es lo único que no funcionaría, ¿de acuerdo? Por lo demás,
todo funciona estupendamente y podemos, bueno, pues trabajar ya con los formularios limitando a que el usuario no meta los datos que quiera y luego tener que estar validándolo o haciendo un botoncito que compare, que compruebe si ese dato es correcto o no. Para casos así, lo que sí haría es que se pueda escribir el número, o sea, no poner la función sin máximos y mínimos y luego un botón de validación para que te saque el máximo y el mínimo. O sea, qué trucos hay, pero bueno, esta función sirve para casi todos los casos que tengamos, pero bueno, tenemos que saber que tiene algunas pequeñas limitaciones. Bueno, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, me regalas un like, lo compartes con tus redes sociales y si necesitas algo o quieres escribir algún comentario, pues bienvenido será. Un saludo y bueno, y hasta la próxima.